Bueno, quiero dar gracias a la invitación y al hecho de haber organizado estas jornadas. También me hace mucha ilusión que la mayoría del público seáis muy jóvenes, la verdad, por una sencilla razón, porque el movimiento de acceso abierto, que es como internacionalmente se conoce, pues nace de una comunidad científica, académica, y si hay una cosa por la cual no se mueve es por, digamos, el estigma que tienen los científicos y profesores, digamos, de versiones clásicas de forma de comunicarse y difundir la ciencia. Estigma significa pues, que tienen unos cauces de difusión muy asentados y que les dan un cierto prestigio, y sacarlos de ahí es muy difícil, con lo cual, digamos, los jóvenes, ¿no?, que estáis acostumbrados pues, a otras formas de comunicaros, es posible que la forma de avance en este sentido del acceso abierto sea mucho más fructífero en un futuro que, digamos, con la comunidad que tenemos hoy en día. Dicho esto, también esta presentación, como nunca sabe quién va a asistir a las conferencias, hay una visión, digamos, clásica, teniendo en cuenta que el movimiento de acceso abierto tiene menos de 10 años, pero ya empieza a ser clásico alguna de las cosas, y luego habrá una parte de tendencias. Entonces, bueno, espero, y si hay alguien que no entiende algo, que no lo siga, pues o bien interrumpe o luego va a haber un turno también, creo que de preguntas, respuesta-pregunta. Entonces, el contenido, como digo, es una visión un poco clásica porque hay que hacerlo, y luego hay una parte de tendencias, hay una parte introductoria, luego el acceso abierto se basa en dos figuras clásicas que ya va evolucionando un poco, que ya se ha comentado aquí. Repositorios que son archivos digitales que tienen unas peculiaridades, luego lo veremos. Las revistas, que son revistas, o sea, la forma clásica de difusión de la ciencia, si bien las revistas de acceso abierto también tienen peculiaridades. Luego, lo que son políticas institucionales, que son las que favorecen ese acceso abierto. Y luego vamos a ver también una serie de proyectos. Claro, esto en una hora no se puede dar todo el espectro internacional ni nacional, pero supongo que tendréis luego, si queréis mi presentación, hay un montón de información donde luego podéis ir si tenéis interés en recuperar esta documentación o si tenéis interés en mirar alguna cosa de las que vamos a tratar. Todo esto, como digo, desde el punto de vista nacional e internacional, con las, digamos, restricciones que tiene el tiempo que tenemos. Y antes de empezar, aunque la mayoría de vosotros estáis, digamos, en el otro lado del público, o sea, como estudiantes, pero sí que es bueno que sepáis una cosa, porque podéis estar al otro lado de la mesa después. Y es que hay una ley española, que es esta que veis aquí, la Ley Orgánica de Universidades, que dice que una de las funciones de la universidad es esa transferencia de conocimiento. Si una de las obligaciones de su comunidad es transferir ese conocimiento, digamos, de forma regular y permanente para favorecer la cultura, la calidad de vida, etcétera, vosotros tenéis que reivindicar también que se haga efectiva. No vale comunicar en unas vías y que no llegue al resto porque haya barreras de acceso a esa información. Entonces es importante que si esos derechos existen, que se reivindiquen también y que se transmitan. Entonces, tanto como alumnos como profesores, eso tiene que ser eficaz, y para ser eficaz se tiene que tener acceso a ese conocimiento. Entonces, bueno, esto es un artículo dentro de esa ley orgánica que ahora en las últimas conferencias que he tenido ocasión me gusta ponerlo para recordar cuál es una de las funciones de la universidad. Aquí estamos en una universidad, yo vengo de un centro de investigación, de un centro del CSIC, pero es exactamente lo mismo. A nosotros nos pagan por docencia y por actividad investigadora, en el caso de la universidad, y hay que, digamos, cumplir con esas obligaciones. Y ese es uno de los artículos que a mí me gusta ponerlo simplemente para recordarlo. Otra cosa, por ejemplo, en el marco ya no español solamente, sino europeo, con respecto al acceso abierto. Bueno, esto es una declaración que vais a ver que hay dos más, de Neelie Kroes, que es la vicepresidenta de la Comisión Europea para la Agenda Digital. Y entonces, bueno, ya veremos también que la Comisión Europea está apostando fuerte por el acceso abierto como una forma, digamos, de contribuir a la educación, a la innovación, porque es a través de ese acceso como se enriquece la sociedad en general. Entonces, bueno, esta es una declaración del año pasado, veremos que hay otra de este, y entonces, ¿qué dice? Ya, el acceso abierto no es una cuestión de futuro, ya está, o sea, no podemos evitar que las instituciones que pagan por esa docencia, por esa investigación, pues no llegue después ese producto elaborado, ¿no?, por las personas que la están generando. Entonces, la cuestión es de cómo lo vamos a conseguir, pero no cuestionar si acceso abierto sí, acceso abierto no. Bueno, pues Neelie Kroes sigue siendo vicepresidenta
y veréis que hace poco hay una semana internacional por el acceso abierto que se celebra la tercera semana de octubre, ya digamos asentada en esas fechas. Bueno, pues esto es un vídeo que os podéis descargar de YouTube. Bueno, señora es holandesa, pero habla en inglés y además creo que aquí hay gente de periodismo, creo que el inglés lo debéis tener, ¿no?, entre por lo menos vuestro futuro de aprender, porque si no, la verdad es que está un poco difícil, ¿no? Entonces, pues en el inglés dice que se declara como un afán del acceso abierto y luego ya no dice que es una opción, sino que debe ser un deber, ¿m? Y que es un avance tanto en la educación como en la innovación. Bueno, pues son palabras que os recuerdo porque eso va a ser un poco la política que va, digamos, a gobernar la investigación en nuestro país como miembro que somos de la Comisión Europea. También otra cosa que podéis consultar esta página, la gente atribuye el nacimiento del acceso abierto pues a partir del 2000, 2003, cuando se genera una serie de declaraciones y en realidad ya existen, digamos, antecedentes antes incluso de la existencia de Internet como lo conocemos hoy, que vosotros ni siquiera habéis nacido probablemente. Y entonces hay una lista de eventos que si queréis en este portal, en la cual hay muchas iniciativas y mucha información sobre el acceso abierto, las podéis consultar. Como digo, es una referencia histórica de aquellas iniciativas que han habido previas a lo que hoy en día se conoce como acceso abierto. Y eso, digamos, que era un poco un paréntesis y ahora vamos a ver un poco lo que se entiende por acceso abierto. Y si tenéis alguna duda, repito, porque yo, vamos, desde el año 2003 que estoy, digamos, implicada en este tema, pues he tenido ocasión de ir a bastantes eventos y la verdad es que si hiciéramos una encuesta de lo que entiende la gente por acceso abierto, veríamos que hay un elenco bastante amplio de definiciones. Entonces yo os voy a decir, digamos, la más aséptica, la que más responde a eso, o la más pura en ese sentido. Luego, pues las interpretaciones pueden ser, como digo, según el grado digamos, de asimilación de cada persona. Vamos a empezar un poco por las definiciones. La primera vez que aparece tal cual la palabra acceso abierto como movimiento de acceso abierto y como definido como tal es en el 2002. Pues yo digo que aunque ahora estemos hablando de acceso abierto como algo muy consolidado, es de hace 9, 10 años. Y al principio la literatura era muy poca, muy escasa y ahora ya es desbordante. Ahora es casi prácticamente imposible seguir todo lo que sale sobre acceso abierto. Bueno, pues se reúne una serie de personas, en este caso en Budapest. Había académicos, políticos, gestores y entonces hace una declaración en torno al acceso abierto. La declaración, bueno, son 2 páginas de declaración, pero en esencia viene a decir que, digamos, avala en el paradigma de acceso abierto a la producción científica como, digamos, una forma de favorecer ese avance en la innovación, en la educación, en la sociedad en general. Bueno, pues esa es la primera vez, en este caso, que es la iniciativa que se conoce como la Declaración de Budapest. Luego se suceden 2 más, una en el ámbito americano, que es la que veis aquí, la de Bethesda, y la Declaración de Berlín. Aparte de estas, veis que hay muchísimas más, pero estas 3, digamos, son las pioneras, las primeras que definen, digamos, lo que es el acceso abierto. Por eso son, digamos, las claves y las clásicas en mencionar cuando uno habla de acceso abierto. Además, concurre que las 3 ciudades empiezan por B. Entonces, a veces dicen, bueno, la definición de las 3 Bs, es decir, Budapest, Bethesda y Berlín. Como digo, son 2002, 2003, o sea que parece que fue ayer, pero la gente que, digamos, que está involucrada parece que eso ya, pues, que ya esté muy lejos, ¿no? Y entonces aquí ya se habla de 2 vías, que es lo que también se ha mencionado antes, la vía de los repositorios y la vía de las revistas. Estamos hablando que la revista científica en el área, digamos, de investigación es por excelencia la forma de comunicarse, digamos, con tus colegas y al mundo en general. Hay otras vías, pues es atender a un congreso, son las conferencias, son los resúmenes, son cartas, en fin, otras formas. Pero en cualquier caso, digamos que la más afianzada es esa, con lo cual, vale, pues hay una forma que es a través de esas revistas que se les pone la etiqueta de acceso abierto. Ya veremos luego qué tipología puede haber, ¿vale? Bueno, pues esas son las tres básicas, ¿no? Y esto es un extracto, veis que está señalado en negrita, de la Declaración de Berlín. La Declaración de Berlín es una declaración que está expuesta, digamos, abierta a su firma
por instituciones. Entonces, adherirse a la Declaración de Berlín significa adoptar unos compromisos de la institución pues, para favorecer, por ejemplo, creación de repositorios, políticas de acceso abierto, en fin, cualquier, digamos, iniciativa que vaya en ese sentido. Entonces, fijaros que estos dos párrafos es lo que están diciendo qué dos condiciones tiene que cumplir un objeto digital. En este caso vamos a hablar de objetos digitales, que puede ser un documento, puede ser una imagen, puede ser una conferencia, puede ser un artículo. Pero en cualquier caso, lo que está diciendo aquí que es acceso, pues fijaros ahí, que es acceso por igual, gratuito, irrevocable, poder hacerlo, poderlo reutilizarlo, poder hacer una copia. Y luego además dice, y además de eso, que yo lo pueda reutilizar, voy a ponerlo en un lugar seguro, en un lugar donde yo pueda acceder y lo pueda recuperar, como puede ser un repositorio institucional. La Universidad de Zaragoza tiene uno, y no sé en este momento cuál es la dinámica, Zaguán, sí, pero digo, la evolución en cuanto a contenidos, pero que sepáis que, por ejemplo, esta universidad tiene el compromiso de preservar, de distribuir esa producción científica a través de su repositorio institucional. Luego, además, no solamente, esto es también otro tópico, no solamente la producción científica se hace a través del artículo. Entonces, bueno, como digo, es la visión más clásica y la más consolidada, pero sobre todo con las nuevas tecnologías hay otras formas. Hay gente que escribe en blogs. Habitualmente, a diario prácticamente, la información que facilitan esos blogs es muy importante, relevante, tanto en opinión como a veces en las fuentes que facilita. Entonces, no hay que restringirlos al artículo. En este caso, ya lo decía también la Declaración de Berlín, que además no solamente son ese documento, sino que también pueden ser datos. Vamos a ver que los datos, yo soy química, decirlo, entonces, por ejemplo, yo la cuestión de datos para mí resulta relevante. Quiero decir, siempre en un experimento pues se producen unos datos, hay tablas de datos, pueden ser más o menos extensas, pero luego, ¿qué ocurre? Uno lo tiene en su ordenador y aquello casi se comparte a través de los artículos. Pero el artículo elaborado sí tiene la interpretación del autor, tiene unas tablas, tiene unas imágenes, pero realmente si tú quieres reutilizar, quieres rehacer, quieres reprocesar esos datos, necesitas el dato crudo, que decimos nosotros, es decir, la tabla cruda donde tú puedas reprocesar esos datos, reutilizarlos, añadirlos a los tuyos. Entonces no hay que restringir el acceso abierto a aquel documento clásico, el libro, el artículo, sino que puede ser pues una imagen, puede ser un vídeo, puede ser una conferencia, una presentación, siempre con ese uso responsable. Obviamente, si habéis visto que yo he utilizado una licencia Creative Commons para reutilización de mi presentación, pues a mí no me importa, en esos términos las podéis utilizar. Entonces, un poco el significado del acceso abierto es poder hacer, reusar ese material. Definiciones más, digamos, más simplificadas, pues las hay. Por ejemplo, esta es Peter Suber, es un autor dentro de lo que es el movimiento de acceso abierto, pues uno de los padres de, y lo que dice, bueno, pues para simplificar, no hace falta que te leas toda la declaración, son objetos digitales. Fíjate que estamos hablando todo el rato en un entorno digital, un entorno en la red. Son aquellos que puedes acceder libremente y que son, digamos, reutilizables, sin restricciones tanto por las barreras económicas como por las barreras de derechos de explotación. Todo el mundo supongo que os suena lo de la ley de propiedad intelectual, lo del pago por. Bueno, pues aquí de lo que se está hablando es eliminemos esas barreras y además eliminemos todas o parte, siempre, claro, agradeciendo la autoría. Si yo quiero reutilizar esta presentación y soy otra persona, lo que tengo que hacer es, esta presentación se ha hecho por esta otra persona. Y es un reconocimiento. No vale cogerla, poner su nombre y ya está, porque eso sí que es un plagio. Entonces, esta misma definición, incluso la que había en la Declaración de Berlín, da dos opciones. Una es elimina las barreras económicas y otra las de derechos. Entonces, ¿qué ocurre? La gente empezaba a interpretar, pues acceso abierto significa acceso gratuito. Sí, pero no. O sea, sí, pero no todo. Acceso gratuito, pero tú puedes acceder a un material de forma gratuita, pero que conlleve unos derechos de explotación, es decir, de distribución, de copia, de creación de obra derivada, que no se pueden hacer. O sea, tú te lo descargas, lo puedes leer, te lo puedes imprimir,
pero ya prácticamente no puedes hacer nada más, ¿vale? Bueno, pues entonces, digamos que cogemos dos extremos. Aquí tenemos el lado, digamos, las barreras gratuitas, quitamos eso, ya tenemos un material gratuito. Pero luego hay una forma de reutilizar. Bueno, pues en ese, digamos, abanico de posibilidades es donde se mueve el acceso abierto. Entonces, ¿qué ocurre? Para aclarar bien qué es lo que es solamente gratuito y aquel que tenía derechos de reutilización permisibles, por decirlo de alguna manera, sale lo que se llama lo del acceso abierto gratuito, o sea, el gratis, que encima en inglés utilizan la misma palabra, o coincide el gratis y el libre. Entonces, gratis solamente hace alusión a aquel objeto que es gratuito y el libre, aquel que además está exento, digamos, exento no, los derechos de explotación permiten su reutilización. Eso hay que tenerlo en cuenta porque para mucha gente el acceso abierto parece que solamente es ser gratis. Y luego yo con eso puedo hacer lo que quiero. En teoría la gente lo hace, pero hay que empezar a entender lo que son los derechos de explotación y que hay que tenerlos en cuenta y además hay que ser permisivos. Hay que poner derechos de explotación que el autor o el que posee esos derechos permita la reutilización de esos materiales. Porque eso es, digamos, el espíritu del acceso abierto. Sin esa reutilización no avanzamos. Hay otras definiciones. Esto es de la Public Library of Science, que es una editorial de revistas de acceso abierto. Y entonces se dice, bueno, ese significa acceso y reutilización sin restricciones. Pues es la más sencilla. Hay otras más. Está, por ejemplo, del Open Knowledge Foundation, que es una organización que además financia otros proyectos, y aquí solamente dice acceso abierto, es aquel material que tú puedes acceder, que solamente tienes que reconocer la autoría y compartir igual. Es una forma de crecer en el acceso abierto. Y incluso ellos definen, para que quede claro que no solamente estamos hablando de publicaciones, en su página dice, bueno, pues esto va desde un soneto, además lo pone así, desde el soneto o una pieza, que puede ser desde un soneto hasta una hoja de cálculo. Entonces, digamos, es una visión más abierta y sobre todo para dejar claro que el acceso abierto, no entre vosotros, que a lo mejor no estáis tan familiarizados, pero que entre el profesorado parece que está destinado solamente a las publicaciones. Entonces, aquí es una síntesis, bueno, una visión particular de lo que las implicaciones del acceso abierto. Obviamente la visibilidad, hay Eduardo Aguado, que es el director de un proyecto que se llama Redalic, que es un portal de revistas de acceso abierto, dice, la ciencia que no se ve no existe. Es decir, aquello que no ves y hoy en día en la web, pues estará en algún sitio, pero si no se ve, pues no, yo no la veo, no existe. Entonces, obviamente contribuye al avance científico y una cosa que entre los docentes e investigadores se mira mucho y es el impacto, es decir, la repercusión de sus publicaciones. Y luego compartir y reutilizar. Para mí esta es la más esencial, del significado de acceso abierto. Es poder compartir esos objetos digitales y poder reutilizarlos. El acceso gratuito está muy bien, pero eso ya hace años que en algunos casos ya se hacía, incluso, bueno, pues pidiéndole al autor una separata o el intercambio interbibliotecario, pero para mí y en realidad para las políticas que se avecinan es poder reutilizar esa información. Hablando de impacto, supongo que a vosotros a lo mejor no lo sé, pero bueno, los profesores que hay en la sala seguro que lo saben. Pues hasta ahora, o ahora empiezan a cambiar un poco las cosas, pero se medía por el número de citas que reciben mis trabajos. Claro, cuanto más citado esté, pues como que más me lee la gente, más prestigio tengo en mi área, en fin, es una forma. Hoy en día no es la única, porque a través de la web hay formas de mirar, pues además de las citas, de las descargas, de los enlaces con otras instituciones, quién te está enlazando, por ejemplo, o quién te está leyendo, y entonces, bueno, hay otros parámetros. No obstante, todavía el índice de impacto, que es lo que los autores hablan, pues se sigue manejando bastante. Como digo, entre los estudiantes todavía no habréis llegado ahí, pero si alguien se dedica a la investigación veréis que en algún momento el índice de impacto va a aparecer en vuestras vidas. Entonces, una de las cuestiones que se dicen, bueno, la gente dice, bueno, pero esto, el acceso abierto, uno de los, digamos, logos, o eslóganes, es que es más visible, luego debe ser potencialmente más citable. ¿Pero por qué es más citable?
porque yo pongo lo mejor que yo produzco, lo pongo en acceso abierto y por eso es más citable y además es más visible. Bueno, pues los hay, digamos, de los dos bandos, que unos dicen que sí, que porque yo pongo lo mejor en primer lugar y los pongo, pues es lo mejor, lo más visible y por lo tanto lo más citable. Entonces, los que son retractores de uno y otros los que, digamos, avalan por el otro, pues entonces es que si hay un sesgo, por un lado, porque yo solamente muestro lo que me parece mejor, ¿no? En cualquier caso, sí que hay estudios, digamos, basados en la evidencia, con recuento de citas, y que dicen que sí, que efectivamente, que aquellos trabajos que están disponibles en abierto, pues son más citados porque se ven, porque están expuestos. En este caso hay un trabajo, esto es una revisión bibliográfica, se publicó el año pasado y que también está disponible, la podéis consultar. Supongo que luego en algún momento esta presentación se la podéis dar si queréis. Y entonces, esto es una recopilación de trabajos que hablan sobre la ventaja del acceso abierto sobre las citas en publicaciones. Y esa es una tabla sacada del mismo y está hecho por distribución por disciplinas. Veis que en todas ellas, o en casi todas ellas, hay, digamos, el porcentaje de citas recibidas cuando ese trabajo está disponible en abierto es mayor siempre que si no lo estuviera. Como digo, esto es una recopilación de trabajos agrupados por disciplinas y si tenéis curiosidad pues lo podéis consultar en la red, que está de forma accesible y libre. Dicho esto, pasamos, digamos, seguimos la versión clásica, un poco llevándonos de la Declaración de Berlín al tema de los repositorios. Esto de repositorio, no sé si es la primera vez que lo oís, pero es una palabra que suena así un poco raro, ¿no? La primera vez. A veces mi madre dice, oye, ¿qué vas a decir? Digo, voy a hablar de los repositorios institucionales. Y claro, mi madre ya es una forma de que luego ya no te preguntan más, o sea que está bien. Pero bueno, para que los que es la primera vez que lo oís, está en el diccionario, está en la Real Academia, existe. De hecho, es una palabra que viene del latín, de repositorium, y bueno, que nosotros la hemos adoptado porque los anglosajones dijeron, vale, pues esto es un repository, pues otros repositorios, que como digo, está en la RAE, en el diccionario. Bueno, pues un repositorio, en este caso si se trata de un repositorio institucional, es un archivo digital donde, digamos, se alberga, donde se preserva y donde se distribuye la producción docente y científica de una institución. Puede albergar cualquier tipología de documentos que se pueda permitir, o sea, se puede permitir distribuir o se pueda permitir también preservar. Tener en cuenta que no es lo mismo preservar un documento textual que un audiovisual, por ejemplo. Existen repositorios de vídeos, por ejemplo, y pues necesitan una tecnología diferente, pero en cualquier caso, digamos que desde el punto de vista más general, podría albergar cualquier documento que, digamos, que generase esa institución. Los hay también temáticos. Temáticos responde pues a un tema en particular. Pero nos vamos a centrar un poco solamente en los institucionales, es decir, de instituciones principalmente universitarias y centros de investigación. Vamos a ver dónde está, o sea, esto existe, no me lo estoy inventando yo, y vamos a ver. Esto es un mapa, que es el mapa Repository 66 o 66, como queráis. Y entonces, bueno, pues también si tenéis curiosidad vais porque se genera por zonas como, digamos, el Google Map, pero de los repositorios. Entonces es un mapa donde te dice dónde están con las bolitas estas. Pues fijaros que aquí la zona más densa es Europa y Estados Unidos y luego ya nos pasamos al Pacífico. Bueno, pues esto sale de unas fuentes de información que son unos directorios que vamos a ver dónde están, que son estos que veis aquí. Este es un Open Door que está en Nottingham. Este, que es muy modesto, pero lo llevamos desde un proyecto en el cual participo, se llama Buscar Repositorios, que son repositorios españoles, que está bastante actualizado. Este es otro del Reino Unido, el ROAR, que también cada uno pues facilita una información, en el caso español una información muy básica, pero muy actualizada. ¿Por qué? Porque no queríamos repetirnos, pero sí que es cierto que luego lo que es la lista y los datos, digamos, los metadatos básicos están y es muy fácil de acceder. Luego hay otra cosa que es lo que se llaman los recolectores. El recolector
claro, aquí no da tiempo a decirlo todo, ¿no? Pero hay dos figuras también en lo que es las fuentes del acceso abierto. Uno, lo que es el proveedor de datos, en este caso un repositorio, sería un proveedor de datos, es decir, el que contiene esos objetos digitales. Y luego hay un secundario que digamos que extrae, en este caso recolecta, que también se ha cogido del harvest en inglés, ¿no? Recolecta. Bueno, pues lo que ese recolector está haciendo es llamar a los repositorios y preguntar. Es como si fuera un buscador, para que entendáis, pero no es exactamente un buscador. Entonces hay una serie de metadatos sobre los cuales el recolector llama y recupera esos metadatos. Llámese título, llámese creador, llámese URL de ese objeto digital. Bueno, también los hay, como los que veis aquí. No da tiempo a decirlo todo, pero que sepáis, Oyster es un recolector de bastantes fuentes de proveedores de datos en abierto, Scientific Commons también, y veis que este último en la Universidad Alemana de Bielefeld. Bueno, pues igual. Aquí, como os dije al principio, es una presentación que está hecha básica para quien quiera adentrarse, pueda tener las fuentes de información, al menos las que yo considero elementales para, digamos, avanzar en el tema. Luego también hay iniciativas que también, digamos, a nivel nacional de países que tienen sus servicios centralizados. Por ejemplo, este es el caso de Portugal, que tienen este portal que se llama el RECAP, donde tienen un recolector de los repositorios portugueses y además ofrecen servicios también de alojamiento y de gestión de repositorios. Otro ejemplo también europeo es el portal holandés Narcis, que también hace de recolector, de directorio de los repositorios holandeses y otra serie de servicios. En el caso español, lo vamos a ver, luego supongo que Cristina hablará más extensamente, tenemos el portal Recolecta, del Ministerio, la FECIT y Revium, donde se recolectan objetos digitales de repositorios y de otros proveedores de datos en acceso abierto. Hispana, que es del Ministerio de Cultura, en el cual están los repositorios, pero también hay otros proyectos de digitalización, digamos, subvencionados por el Ministerio y que también están dentro de este portal y que, bueno, también hay conexiones con Europeana. Y el caso de nuestro portal de nuestro grupo de investigación, Acceso Abierto, en donde además tenéis pues, un portal de políticas, de revistas y de repositorios, que es el que he comentado de buscar repositorios. Esto es también otra iniciativa internacional, que es la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, COAR, al cual, bueno, pues son las instituciones las que se suscriben, y en el cual también hay grupos de trabajo relacionados con temas de repositorios, pues interoperabilidad, trabajo con autores, etcétera, que también lo podéis mirar en la web. También hay formas de ver cómo crecen. Fijaros que estos son datos del directorio que os he comentado antes, OpenDoor, en donde se generan estas gráficas. En este caso, arriba tenéis la de España y abajo la de todo el mundo. Actualmente en este repositorio están registrados más de 2.000 repositorios, 2.000 y pico, y luego en España alrededor de 80 repositorios. Bueno, pues igual si tenéis curiosidad, podéis ver el patrón de crecimiento, ha sido más o menos el mismo, con un cierto retraso en España, pero sí, digamos, solaparamos las gráficas, se parecen en mucho. Esto es igual estas gráficas están generadas del mismo lugar y siempre se compara, digamos, el mundo con España. En ese caso habla del número de tipos de repositorios que hay. Bueno, pues mayormente son institucionales, es decir, de universidades y centros de investigación, tanto a nivel mundial como en el caso español. Estos son el tipo de documentos o de objetos digitales que albergan. En este caso coincide que lo que más hay son artículos publicados en revistas científicas, le siguen tesis. Las tesis es un material muy valioso que habitualmente las universidades las van, digamos, guardando, pero está muy bien que también se expongan al público. Y luego, bueno, pues una serie de materiales que veis, como repito, que no solamente está restringido al tema de artículos científicos. Con respecto al mundo, como nos encontramos, pues esto es con respecto a Europa, estamos en una buena posición. De las 74 universidades que tenemos en España actualmente, casi el 75% tiene su repositorio institucional. Aquí veis que con respecto al resto estamos en el cuarto lugar. Ten en cuenta que también estos son números absolutos,
porque sobre el total habrá un momento en que lleguemos a una saturación, obviamente porque el número de instituciones es finito. Entonces, pero bueno, en cualquier caso, la situación española en este momento es bastante buena con respecto al mundo. Pues veis la distribución, estamos en el 7º lugar, o sea, muy bien. En el caso de esto es la distribución en el caso española. Esto está sacado de nuestro directorio de búsqueda de repositorios. Pues de las universidades, en este caso hay 53, de las cuales en 3 privadas existen repositorios institucionales, cosa que hace un par de años no existía. 2 en OPIs, el CSIC es un OPI, por ejemplo, pues el CSIC tiene su repositorio institucional. Hay de otra naturaleza, en este caso están otras instituciones, y también los hay consorciados. En el caso de Cataluña, por ejemplo, el CEBUC tiene 5 repositorios que son consorciados y pues son parte de esos 6. Y ahora vamos a ver un poco, como he dicho al principio, un poco las tendencias en cada uno de estos capítulos. La primera es la integración. Se dice que los repositorios no son islas, o sea, no son islas que están ahí de información, para eso ya había catálogos, había directorios, había qué sé yo. Entonces, una de las cosas que se intenta es que ese repositorio institucional, que cumple con protocolos, digamos, tecnológicos, se puedan integrar, digamos, en lo que es el ecosistema de una institución o bien de un ecosistema de un país o de diferentes sistemas de información. Esto, por ejemplo, es una imagen sacada de la referencia que veis ahí, en donde fijaros que la parte académica y de investigación está aquí, pero hay una serie de integración, por ejemplo, esto es el caso para el Reino Unido, pero conectado con las agencias que financian la investigación, luego, por ejemplo, con la conexión con las editoriales en el caso que las propias editoriales a veces son las que depositan los trabajos, bueno, con los lectores, o sea, una serie de aquí, digamos, de maraña, que lo que pretende es que el repositorio esté conectado con distintos sistemas, incluso los administrativos, que estaríamos en este caso de aquí. Eso es un sistema por el cual los datos, por ejemplo, de un proyecto tiene un código, tiene una institución que lo financia, pues eso se incorpora dentro de los metadatos y al final obtienes, digamos, de dónde ha salido ese proyecto, quién ha participado y cuál ha sido su seguimiento. Bueno, pues esta es una tendencia y cada vez más clara, que es la integración de los repositorios en distintos, digamos, ambientes. Esto es otro ejemplo también de integración, digamos, de esa escala, digamos, ya no solamente local o administrativa de nuestro entorno, sino que es a nivel global, en el cual, bueno, esto es un informe en donde se definen distintas figuras, en este caso se llaman bibliotecas digitales, pero una de ellas, por ejemplo, es el proveedor de datos, que podría ser nuestro repositorio. Bueno, pues también eso es digamos, una visión a largo plazo, mirando al 20, al 30, y entonces lo que viene a corroborar es la creación de esa infraestructura que favorezca esa interoperabilidad, esa interconexión de objetos digitales. Bueno, esto ya, fijaros que no sé si os es familiar esta figura, pero aunque no podáis leer, esto lo que viene a decir es que todas estas bolitas son objetos digitales que están, digamos, en la red, pueden estar conectados. Y es lo que, bueno, se conoce como los link data. Entonces, solamente tienes que hacer que aquellos objetos cumplan con esos protocolos que le permitan esa interconexión. Bueno, pues esto, que es una figura, parece muy complicada, pero veis, todas las flechas son las conexiones que hay entre esos objetos. Al principio ya lo he dicho y lo voy a remarcar varias veces, la importancia de los datos. Aquí tenemos otra vez a esta señora, Anneli Croes, y ya en el año pasado, esto fue un informe que se hizo, se llama Riding the Wave, que ahora luego tenéis puesto en la siguiente, y en el cual se hace un estudio de la importancia de los datos. Vamos a ver, para que entendáis. Actualmente, cuando sale en la televisión la predicción meteorológica, esa predicción meteorológica sería imposible de hacer si no hubiera un archivo, digamos, en la nube, por decirlo de alguna manera, en donde estuvieran esos datos y la gente pudiera reutilizarlos. Bueno, eso ya existe, pero digamos que la política, sobre todo en este caso de Europa, es ir a crear esa infraestructura para poder, digamos, gestionar, para poder albergar esos datos. Tener en cuenta
que no es lo mismo un dato meteorológico, por ejemplo, que un dato astronómico. Y una de las, digamos, inconvenientes, por decirlo de alguna manera, o retos que hay que vencer, es encontrar qué metadatos van a poder definir a esos, digamos, objetos digitales muy particulares, porque según el sector, según la temática, van a diferir mucho. Ahora estamos hablando, que supongo que eso sí que os sonará, un esquema de metadatos de Dublin Core, en el cual sirve mucho para artículos, pero como podéis imaginar, para datos crudos, pues difícilmente nos van a servir. Entonces, esto es un informe creado por expertos que también da una visión de futuro de a lo que se debería atender en este caso con respecto a los datos. Esto es el informe, que es que lo podéis bajar también de la web, y este es otro, digamos, respuesta. Este es un proyecto europeo que participan Alemania, Holanda, Inglaterra y Dinamarca, y ha sido un poco respuesta a ese informe mirando solamente a estos países. Y en cualquier caso, una de las conclusiones es que digamos, el futuro de la cultura científica pasará por compartir esos datos. El segundo bloque, digamos, definido dentro de lo que es las formas clásicas de acceso abierto son las revistas. Entonces vamos a ver también un poco esto de las revistas de acceso abierto, que son. Y aquí volvemos otra vez a tener los mismos extremos, el gratis y el libre, para que os hagáis una idea. El gratis significa no pago por acceder a esa información, a ese artículo, y el libre, además de no pagar, pues, por ejemplo, ese artículo está distribuido con una licencia que me permite reutilizarlo. Permite reutilizarlo significa, si yo quiero irme a la fotocopiadora y copiarme ese artículo y distribuirlo o hacerme mis propios apuntes, pues eso podría hacerlo. En el caso de que no se pudiera, eso no se podría hacer. La gente de facto lo hace, va a la fotocopiadora y se fotocopia todo lo que quiere. Pero, digamos, sobre la legalidad no podría hacerlo. Y luego hay dos variables también, el tiempo para el acceso, porque tú puedes ser una cosa gratuita y libre además, pero no inmediatamente. Hay editoriales que dicen, vale, yo esto lo facilito, pero hasta 6 meses no abro las puertas. Entonces, una variable que hay que tener en cuenta es el tiempo de acceso, que puede ser el tiempo cero, veis aquí, que sería el inmediato, y a un tiempo n, que sería después de meses de embargo. Y luego, otra cosa, que es, hay revistas que también se llaman de acceso abierto, que están en acceso abierto, o sea, tú puedes bajarte ese documento, pero el autor paga por publicar. Entonces, igual, el pago por publicar, si es cero, es gratis también para el autor, y si se paga X, en este caso X dólares o X euros, las paga, pues generalmente no el autor, pero la institución o el proyecto en el que se basa esa investigación. Hay, bueno, las editoriales, digamos, más conocidas o internacionales, muchas tienen, digamos, estos sistemas de pago. Aquí hay una lista, las podéis comprobar luego. Los precios, y este ratón va súper rápido. Los precios varían de una a otra. Yo estoy en contra de pagar $3.000, que se pagan algunos, pero bueno, tengo que decirlo porque esto existe. Hay otras que son gratuitas y además se pueden reutilizar. Por ejemplo, este es un directorio del DOAG, que es un directorio de revistas de acceso abierto, donde, como veis, hay más de revistas como directorio, más de 7.000, pero casi la mitad se pueden acceder de acceso abierto. Bueno, en fin, hay bastantes y también os invito a que entréis. Redalic, que lo he dicho antes, es una iniciativa, es un proyecto mexicano, pero es internacional y entonces incluye revistas iberoamericanas y también es bastante interesante. Hay más, Escielo también, es un proyecto brasileño, pero que se ha extendido también a toda Iberoamérica y también contiene, pues, revistas de acceso abierto y hay otros directorios. No os lo voy a decir porque lo podéis tener ahí y luego podéis ir a ellos. Igual que en la parte de repositorios había el COAR, que es la Confederación, también se ha creado OASPA, que es la Asociación de Editoriales de Revistas que publican revistas de acceso abierto. Y luego hay otra cosa que no es de revistas, pero os lo he puesto porque a lo mejor os puede interesar, que es este proyecto, OAPEN, que esto es para producción de libros en el área de ciencias sociales y humanidades, que a lo mejor también os puede interesar. Es una plataforma que favorece la publicación de ese tipo de libros en abierto.
Luego, volviendo al tema de la reutilización, deciros que las licencias de uso es lo que va a definir el poder hacer ese, digamos, uso posterior, con fines siempre, digamos, responsables. No estoy hablando de reproducción para decir esto me lo acuño a mi nombre, eso no vale. Entonces, igualmente, hay 3, al menos son los que yo os he puesto aquí, que hablan de las políticas de autoarchivo, en este caso, si las revistas permiten o no esa reutilización o el depósito en estos repositorios. El primero que veis aquí es el portal de Sherpa. Sherpa es un consorcio de universidades y Romeo se llama el portal. Pues asociándolo con Romeo, nuestro grupo, repito, aparte de que no he venido aquí a vender mi libro, pero es una cosa que existe, lo tengo que decir. Pues Dulcinea, por asociación con Romeo, y además esto es una anécdota, porque Romeo es un personaje masculino, pues podría haber sido, pero Juliet lo han utilizado para otro. Pero el hecho es que Portugal adoptó, digamos, un modelo parecido y tiene Sublimunda. La verdad es que el nombre es un poco más así, pero es un personaje de Saramago. Y en Francia han seguido también un modelo y tienen también Eloís. O sea que ahora lo que pasa es que Dulcinea ha ido un poco acuñando, se ha pasado al lado femenino. Bueno, esto es una anécdota para que sepáis por qué se llama Dulcinea, no es un acrónimo, en el caso de Romeo sí. Y luego esto es un proyecto de Australia que también, bueno, pues ofrece las políticas editoriales con respecto a el depósito de los artículos que se publican en ellas. Es decir, si tenéis una revista que se paga por suscripción y te dice usted me cede los derechos, que sepáis que esa revista no vais a poder hacer con ese objeto digital nada. Entonces, aquí lo que sí que seguimos es una taxonomía de colores idéntica, en la cual la revista se clasifica por colores. Entonces, si una revista es verde, significa que el autor le está permitido depositar en un repositorio tanto la versión enviada como la corregida. Bueno, pues así hay 3 colores, el azul, el amarillo y el blanco, que son las que no permiten nada. Pues en este caso Romeo y Dulcinea lo sigue igual y OAC casi que también, porque parte de la base que utiliza el OAC List viene de Romeo. Pues igual, si en alguna ocasión tenéis curiosidad o publicáis en alguna revista donde os interese saber cuáles son los derechos que tenéis, pues también os insto a que lo consultéis, porque es algo importante. Cuando se pregunta a un autor de los estigmados que decía al principio, por decirlo de alguna manera, esto se está grabando, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es igual, no pero importa. no se lo vamos a decir a nadie. No, pero como no hay nombres, pero sí es verdad que hay ciertos estigmas que son difíciles de eliminar. Bueno, hay encuestas internacionales que se les pregunta, ¿usted cuando va a publicar en esta o en esta revista, tiene en cuenta esos derechos? ¿Usted lee lo que está firmando? Pues no. Pero luego hay otra, es que esa es muy curiosa, no tengo aquí los datos, pero cuando esa misma encuesta les preguntaba, y usted, vamos a ver, su artículo, ¿quién querría que tuviera control sobre esa reutilización? ¿Usted o la editorial? Dice, claro, si es mi artículo, yo. Entonces es una doble cara, ¿no? Por un lado, no te importa si estás cediendo esos derechos, porque no eres casi consciente de ello, pero luego, si te dicen no, usted por ceder esos derechos, lo que va a hacer es que le da manos libres a la editorial y usted ya no puede ejercer esos derechos de explotación. Entonces hay que tenerlo en cuenta y crear esa cultura de saber, no ya por restringir, sino por abrir, ¿no? Pero saber que eso existe y que cuando uno cede derechos exclusivamente, pues cede exclusivamente. Esto es, por ejemplo, en el caso español, las revistas sacadas de Dulcinea. Pues vamos a ver, el panorama español en revistas científicas, pues muchas son creadas o publicadas por editoriales universitarias, por sociedades científicas. Entonces hay muchas que se distribuyen de forma gratuita, a excepción de aquellas que están, digamos, en manos de editoriales privadas, como podría ser antes Doima, que ahora la compró el Sevier, y entonces, bueno, pues médicas o biomédicas, digamos que en este caso serían las que están acceso por suscripción, y en este caso la distribución son los colores que os he mencionado antes. En este caso el color azul lo que permite es el depósito de la versión publicada, es decir, del PDF cuando accedéis a la revista, y son las mayoritarias. No es el caso internacional, pero sí en el caso español, por esos motivos, porque muchas de las revistas están hechas por instituciones públicas. Estos son los datos de Romeo, los que veis abajo. Veis que en este caso la distribución
digamos, no es análoga al caso español, porque en el caso español las azules, que son las que os he comentado, son las mayoritarias. En cualquier caso, si sumáramos todos los porcentajes, sale un porcentaje alto de que, en teoría, toda esa producción, si el autor o la institución velase por ello, podrían estar en nuestros repositorios. Tendencias. Bueno, pues esto también es unas gráficas sacadas de este artículo, que también lo tenéis en la web de forma accesible, libre. Pues es un estudio que se hace desde el año 93. En el año 93 había revistas ya que podrían definirse de acceso abierto, pero no estaban, digamos, tipificadas como tal. En cualquier caso, bueno, pues hace este estudio del número de revistas y número de artículos, que es lo que veis aquí. Lo más interesante, porque lo más interesante es leer el artículo, pero es esta de aquí, por eso son las tendencias. Esta parte de aquí es un poco dudosa, porque no se sabe muy bien, no hay directorios todavía y bueno, pues es, digamos, pues muchas de ellas son gratuitas porque ya estaban en la web. Pero bueno, pasado digamos, un poco de pioneros o de incertidumbre en cuanto a saber qué tipología tiene esa revista, sí que hay aquí, con una falta de una N, que me acabo de dar cuenta, entre el 2000 y 2005, que es cuando más empiezan a aparecer los modelos de revistas de acceso abierto, es, digamos, el periodo innovativo, donde surgen nuevos modelos de publicación. Luego hay otro periodo de consolidación, que es digamos, hasta la fecha de hoy, y a partir de ahora un periodo de competición. Es decir, es como cualquier otra revista clásica, emerge, o sea, se crea, se consolida, digamos, innova, porque siempre hay que aportar algo a la revista, y luego, si se ha creado, digamos, un núcleo importante, es cuando empieza la competencia. Pues esto ocurre lo mismo, con la diferencia que el crecimiento, en este caso de las revistas de acceso abierto y el número de artículos en acceso abierto, ha sido mayor que el de las revistas clásicas. Luego, otra cosa, las megarevistas. Aquí había periodistas, ¿verdad? Aquí hay estudiantes de periodismo, mayoritariamente, sí. ¿Alguien puede hacer una pregunta? ¿Alguien le suena el término este? ¿Megarevistas? No, no sé si megaperiódicos hay, pero... Bueno, pues esto es un nuevo concepto dentro de esa gráfica de la innovación y de la posible competencia, y es un claro ejemplo es esta revista que se llama PLOS ONE. PLOS ONE está publicado por el PLOS, por el Public Library of Science, que es una editorial surgida de este movimiento, y entonces tiene como característica que es únicamente electrónica. Como lo es electrónica, tiene otra característica, que puede publicar tanto como quiera, porque no hay volumen en papel. O sea, tú no puedes publicar 5.000 artículos al año porque tendrías al final la Wikipedia, ¿no? O la Enciclopedia Británica. Entonces, la no limitación del papel permite publicar tantos artículos como puedan ser aceptables. Entonces, se ahorra también un tiempo. ¿Cuál? El de la edición y publicación y distribución en papel. Es como los periódicos electrónicos. Antes, bueno, pues todo el mundo quiere tener en el metro, en tal... pero la versión electrónica es mucho más rápido. La noticia que va a salir mañana por la tarde en papel la tenemos a los 10 minutos en la web. Pues esa rapidez también llega a la parte de la ciencia. Luego, puede cubrir, en este caso, es una revista multidisciplinar. Significa que igual puede publicar de historia, que de química, que de otro área. Otra característica en este caso es que el autor paga por publicar. Paga una cantidad, 1.200 euros o 1.200 dólares, creo que es en este caso, y además el PDF que se genera al final se lo queda al autor, lo puede distribuir porque son licencias. En este caso utiliza PLOS ONE Creative Commons, que supongo que también os sonarán, que le permite la distribución de esa obra. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Bueno, pues los que veis aquí. En este caso, a PLOS ONE le llega un trabajo y lo primero que mira, ¿esto merece ser publicado? Sí. Vale, eso es un criterio. Metodológicamente está bien hecho, sí. Está bien escrito, también. ¿Es un tema de actualidad? También. Entonces, esos son los criterios. Entonces, si merece ser publicado, se publica. Por eso tiene un alto, elevado número de trabajos. Ahora vemos las gráficas. ¿Qué puede ocurrir de las megarevistas? Porque también va a haber esa tendencia.
pues ¿qué puede ocurrir? Que entren en competencia con las clásicas. Por eso aquella gráfica decía, ahora, ¿cuál va a ser el periodo? Pues de competencia. Aquellas clásicas que se siguen distribuyendo de la forma habitual, es decir, papel o electrónica, pues a lo mejor lo que ocurre es que el científico o el profesor le interesa ir a la vía rápida, es decir, ese tipo de revistas, que aunque sean de, digamos, diversidad temática, pero va a llegar al mercado antes, y entonces eso me interesa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que a lo mejor, si este tipo de revistas proliferan, pues ¿qué ocurrirá? Que se convertirán como en núcleos muy grandes de diversas temáticas. Entonces, eso lo que va a hacer es homogeneizar un poco el mercado en cuanto al impacto de esas revistas. Pero bueno, esto es una idea que en este caso se ha materializado en esta revista por ser la pionera, pero que hay otras editoriales, como vamos a ver ahora, que también están por crear este tipo de revistas. Bueno, esto lo veis ahí, también está en el artículo, lo voy a pasar, y sí que quiero ofreceros estos datos. Esos son datos de PLOS ONE. Fijaros que empieza con un envío de 2.400, esto empieza en el 2007, los datos, y esto es una predicción para el 2011 de publicar hasta 12.000 artículos. Eso en una revista, digamos, hasta de las de mayor tirada y distribución, como puede ser una revista médica, es impensable publicar tanto artículo. Bueno, pues estos son datos reales y esos son datos comparativos, por ejemplo, con Nature o con Science o con el British Medical Journal o el otro que es también una revista médica. Pues fijaros que esto llega hasta el gráfico hasta el año 2009, pero la cantidad es, 5 veces más que puede publicar Nature, que ya publica bastantes artículos. Bueno, pues visto que esto puede ser un negocio incluso y una forma de difusión diferente, pues la gente se sube al carro, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es lo que llaman los clones, ¿no?, del PLOS ONE. Pero digo que puede ser un negocio, no, será un negocio. Y entonces, bueno, pues se ha sumado Nature, la Royal Society del Reino Unido, el British Medical Journal también, en fin, una serie de editoriales que también se van a subir al carro de las mega journals. Y no último, pero casi, vamos a hablar un poco de las políticas. Claro, es que en ese momento hay instituciones y agentes que financian o agencias que financian la investigación que pueden incluir en sus condiciones pues una que diga el requisito de usted cuando publique algo me lo tiene que poner luego de forma accesible para que llegue a la sociedad, o porque simplemente es como una recuperación de lo que yo invierto en ustedes. Y puede ser un requisito o bien puede ser una recomendación. Bueno, pues los hay de todos los colores, por decirlo. Entonces, en este momento existen más de 200 instituciones en el mundo que tienen algún tipo de este requisito o recomendación. Eso es una gráfica sacada de un directorio de políticas para el caso del mundo. Veis que van creciendo. Se marca el 2003 porque es el año de las declaraciones que os he comentado al principio. Y el caso de España, bueno, pues aquí tenemos las que son, institucionales y las que financian, como puede ser el Ministerio. Estos son datos sacados de nuestro directorio y está hecho por políticas en el mundo. Veis que las que predominan son las de requisito frente a las de recomendación. En el caso de España exactamente lo mismo. Y luego lo que sí que cambia son los términos de cada una. En este caso tenéis las instituciones españolas que tienen una política declarada de acceso abierto. En este caso son 3 que financian investigación y el resto son universidades. Las que veis ahí, el REC es requisito y RECO recomendación. Hay un artículo que supongo que vosotros, sobre todo porque manejáis la prensa y salió bastante, dentro de la nueva ley de la ciencia, que también os puede afectar en el futuro, y específicamente habla sobre la difusión en acceso abierto. Es interesante que lo sepáis porque, bueno, pues al menos esta nueva ley se ha hecho eco de la existencia de repositorios y habla, pues eso, de que las instituciones deben favorecer esa creación de repositorios y que luego que la investigación, el resultado de esa investigación, pues se deposite
en un repositorio institucional. Tiene algunos flecos esta ley, por ejemplo, pues dice que si se hacen acuerdos con terceras partes de cesión de derechos, por ejemplo, pues queda exento. Claro, lo dice en la siguiente página. Hay uno que dice: lo anterior se entiende sin perjuicio de los acuerdos en virtud de los cuales se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos. Sobre las publicaciones, es decir, si yo publico en una revista del Sevier que me dice usted no puede depositar, pues ya la ley me exime porque tiene este párrafo. No obstante, es un modelo, digamos, a nivel internacional porque muchos directorios han hecho eco de ella. Otra cosa que sí que os puede interesar, digamos, a más corto plazo, es si hacéis una tesis doctoral, que también hay un Real Decreto, aunque ese también hay que leerlo con cuidado, porque dice que una vez aprobada la tesis, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional. Yo no sé quién ha escrito esto, pero yo os invito, si queréis podemos hacer un comentario de texto sobre esta frase. Si alguien me puede decir un formato electrónico abierto, porque no es en abierto, porque una cosa es en abierto y otra cosa es un formato electrónico abierto. Un formato doc no es abierto. Luego, entonces, ahí ya no estarían. Si yo hago mi tesis en un formato Word, pues, por ejemplo, ya no estaría. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que uno lee, con lo que uno escribe. De hecho, digamos, Vox Populi, todo el mundo entiende que hay que depositarlo en abierto en un repositorio institucional, pero no es lo que está escrito. Pero digo que a veces las interpretaciones pueden cambiar en función de lo que uno escribe. Esto ha salido hace muy poco. Este señor es el ministro de Ciencia inglés. No ha salido muy favorecido, pero bueno. Esto es de hace nada, del 8 de diciembre. Es el anuncio de un libro blanco del gobierno británico sobre la innovación y la estrategia en la investigación para favorecer el crecimiento de un país. Y en él también se habla del tema de acceso abierto. Y una política del Reino Unido va a ser favorecer ese acceso a la producción científica generada por sus investigadores a través de las publicaciones en abierto. Es decir, que crearán fondos para aquellas revistas que haya que pagar por publicar, pues hacerlo. Está bien, lo podéis leer tanto el artículo periodístico como el libro blanco, que son como 100 páginas o algo así. Hay otras agencias, estas dos os he puesto un ejemplo, que es una americana y otra es británica, pero que es una ONG, la Wellcome Trust, que financia bastante de la investigación biomédica en Europa. Bueno, pues ambas tienen políticas de requisito de depósito de sus publicaciones. Y sobre todo lo que ha marcado esas políticas en el mundo biomédico, que es muy importante, es la disposición de muchos de los artículos publicados en revistas médicas de relevancia en el repositorio que se conoce como PubMed Central, que no sé si lo conocéis, pero es, digamos, con un gran volumen de artículos. Y cada vez, digamos, la colaboración de las revistas para el depósito en este repositorio es mayor. Claro, esto es una gráfica desde el 2008 hasta el 2011 y entonces estas son las azules, son las que activamente participan en ese depósito. Ahora os puede parecer una cosa no relevante porque yo estudio periodismo y tal, pero cuando llega el momento en que tengáis que elaborar, imaginaos que os dedicáis a divulgación de la ciencia, pues PubMed Central es una fuente importantísima de obtención de información con distintos fines, ¿no? Desde el usuario de a pie hasta el especializado en elaboración de información. Eso es el efecto del mandato. Este mandato no era tal mandato, sino era una recomendación en el 2005 y en el 2008 se convierte en mandato. Fijaros, si analizáis lo que significa esta gráfica, esto es el número de artículos depositados. Bueno, pues cuando eso se convierte en un mandato, es decir, usted tiene que, porque yo le financio, pues aumenta el número de depósitos. Y con esto voy a acabar mi presentación. Son otro tipo de iniciativas de apoyo al acceso abierto, portales, directrices, o sea, información para vosotros, y que lo podéis ver todo está en la web. Estos son dos proyectos, digamos, con carácter altruista. Ese es Hinari, promovido por las Naciones Unidas, y la FAO. Entonces, esto es para proveer a países en vías de desarrollo
material de revistas biomédicas, y en el área de agricultura y alimentación. Y Eiffelnet, que es para facilitar información a las bibliotecas. Ese es un portal creado por el rector de la Universidad de Lieja, en la cual también pues, hay parte de la información sobre acceso abierto, repositorios. O sea, lo que os estoy dando ahora son fuentes de información por si a alguien le puede interesar. Esto está en Canadá, pero también es otra fuente importante sobre información, iniciativas, portales y demás, creado por un profesor de la Universidad de Toronto. Ese es el proyecto que os he comentado antes, de la Open Knowledge Foundation. En realidad es una fundación, es como una ONG que financia proyectos relativos al acceso abierto, desde sonetos, o sea, puesta desde sonetos hasta hoja de datos. Porque si entráis y veis el tipo de proyectos que tiene, no todos son puramente científicos. Esto también es otro proyecto financiado por el JISC, es una institución británica que financia parte de todos los proyectos relacionados con el acceso abierto, repositorios, y es un portal de apoyo a la creación de repositorios, al mantenimiento, la preservación, etc. Y hay también material muy valioso. Estos son diferentes portales, no voy a entrar, pero hay, como he dicho antes, hay portales nacionales, por ejemplo, este es el caso de Suecia, es el caso de Alemán y más, pero que los podéis consultar en la presentación, quien tenga interés. Y ese sí que me voy a detener un poco porque es el portal, digamos, Europa. Habéis visto que tiene una política que dice que hay que depositar, bueno, esto es una política piloto dentro del 7º programa marco, que de unas áreas en particular, todas las publicaciones se tienen que depositar en abierto, al menos como mucho 12 meses después de su publicación. Bueno, pues se ha creado un portal que es este OpenAir, que si aquellas instituciones que no tienen repositorio quieren hacerlo, lo pueden hacer aquí. Esto es un portal también de la UNESCO, en donde también hay qué ocurre por países y más información. Y luego ya vamos a terminar con esto, que es, aquí sí que vais a ver que hay una parte importante y que os implica, pero que es una iniciativa americana. No es solamente cosa de académicos, esto es una declaración de la OCDE, ya del 2005, pero en el cual ya, digamos, está en favor del acceso abierto y sobre todo para el avance de la sociedad. Esto es una organización también americana, que es la defensa de, digamos, la traducción sería el defensor de aquel que paga los impuestos, que se hace con nuestro dinero. Bueno, pues esta es una iniciativa. Y esta, que es también de salida de estudiantes, en este caso también de estudiantes de universidades americanas, que entre uno de ellos tiene una declaración que dice: si mi profesor no es capaz de poder acceder a esa información que luego además me tiene que transmitir a mí, difícilmente lo voy a poder hacer yo. Entonces hacen acciones que os pueden servir también de base para futuras, si queréis, vuestras. Y con eso ya he terminado, que creo que no sé si me he pasado, pero bueno. Y yo creo que ahora, si queréis hacer algún comentario, pregunta, pues sería lo más interesante de esto, porque yo esto ya me lo sé. No sé vosotros si le sacáis provecho, pero a mí me interesan más las dudas casi que la exposición, que la podéis encontrar por ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Se oían desde aquí los clic, 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 clic. Antes. Bueno, trabajamos en una investigación que ha montado un pequeño repositorio en Zaragoza. Mi pregunta es: ¿la ley que se supone que va a ocurrir ahora con la publicación de la ley de la ciencia, con la, entre comillas, obligación de publicar en el Congreso con menos de X meses los resultados de la investigación? No lo sé por qué, ¿no? Resulta un poco complicado hacer previsiones de si se va a financiar, entre comillas, el mantenimiento, la posible implantación de nuevos repositorios o el apoyo a los repositorios a las instituciones técnicas como la ley de trabajo, o se prevé algún tipo de... Hombre, la ley lo que dice es que se intenta que las instituciones favorezcan, para lo cual también hay fondos públicos para creación de repositorios. Ha habido
convocatorias del Ministerio en las cuales han dado ayudas específicas para creación de repositorios. Otra cosa es que cuando uno pone en marcha el repositorio tiene que pensar en el futuro, en la sostenibilidad. En el caso de los pequeños, a veces lo que se interesa es que sean o consorciados o que sean instituciones, digamos, afines o que formen algún conglomerado para precisamente soportar esos servicios. Pero ya no tanto el crear el repositorio, que si no se crea, por ejemplo, en el caso de Europa, el OpenAir lo que va a hacer es albergar aquellos, si tú no tienes, por ejemplo, pues no sé, la universidad, una que no tenga, da igual, por no decir nombres, la Universidad de Hierro, que no existe, pero imaginaos que la de la Isla de Hierro tuviera una universidad, pues no tuviera un repositorio porque su tamaño no lo permite, pues Europa tiene ese repositorio donde tiene cabida. Cualquier cosa, eso sí, en ese momento solamente son trabajos textuales, todavía no habla de otras publicaciones, pero o sea que el lugar existe ya, no hace falta crearlo. La cuestión es que en el caso de español habla claramente que son publicaciones, por eso digo que la riqueza es que sea otro tipo de documentación, no solamente los artículos. Pero bueno, habla de publicaciones. Y luego habla que si tú tienes un acuerdo firmado de cesión de derechos, te puedes quedar exento, ¿no?, de ese depósito. Pues en esos casos pues no tienes obligación. Aquí el problema, bueno, el problema no es problema, mi visión, o sea, la cuestión es el seguimiento, es como Europa. O sea, no te va a ir con la porra detrás, pero debe haber algún mecanismo de seguimiento de cumplimiento, porque si no la gente va a pensar que esto está muy bonito, pero que luego no, ya digo, no que sea punitivo ni que vaya ahí detrás del autor, pero que sí que haya algún tipo de mecanismo. ¿Cómo? Pues se tiene que crear, porque de hecho no existe. La única forma que existe, por ejemplo, en la Wellcome Trust, que sí que financia y a más grandes cantidades, te dice, cuando usted me vuelva a solicitar una ayuda, me tiene que dar cuál ha sido la anterior y cuáles son sus códigos de depósito en Payment Central, en este caso. Entonces tú, que ya has tenido esa ayuda, que le das el código de la ayuda, le tienes que decir que tales y tales publicaciones han salido de esa investigación y están con las puedes localizar. Pero salvo eso, ni siquiera Europa tiene un control del cumplimiento ahora de esta política. Porque no es fácil, ¿no?, pero yo creo que se puede montar alguna forma. No sé si... Como que a través de las informes de proyectos de las convocatorias de plan nacional se podría hacer algo mucho. Sí, de hecho, bueno, Europa lo que hace ahora con el depósito para controlar un poco es, claro, ahora tienes que incorporar los datos de tu proyecto europeo, que eso sí que tiene tu código y el investigador principal, y así es mucho más fácil. Que en la gráfica esa que os he puesto del conglomerado, lo que es el CRIS es un sistema administrativo de metadatos de proyectos. Entonces, lo interesante sería que cuando tú tienes un proyecto, igual que luego justificas al ministerio y tienes que entrar que hay 200.000 bases de datos donde entras la información, es que vaya asociado. Entonces, si tú incorporas ese metadato o conexión, interoperabilidad entre esta base de datos del ministerio y esta de tu producción, sería mucho más sencillo, porque ahí sí que se ve. Entonces sí que se podría cotejar que aquellos que se ha cumplido, o por lo menos los metadatos, están en ese repositorio para localizar esa información. Que esa es otra, porque si luego tú te vas a Scopus, te vas a LISI, pero es un trabajo otra vez, entonces podría estar todo, al menos los metadatos de eso. Pero sí, cruzando los datos administrativos con los de producción científica es una forma, que de hecho ahora es la única que hay. ¿Más cosas? ¿Yo puedo hacer preguntas también? Bueno, yo te pediría, Reme, que guardas ese turno de preguntas para la siguiente actividad, que es la mesa redonda. A ver, que no sé cómo veo. No. Bueno, ya nos hemos saltado, en fin, ya hemos hecho barra libre. Sí. Vale, pues entonces nada. ¿Cómo vas a estar en la mesa redonda? Sí, no, si yo era el público, solamente era una muy sencilla. Esperemos que ellos también permanezcan. Pero yo no querría que te quedaras con las ganas, así que lánzala. No, una pregunta muy sencilla. ¿Quién tiene Facebook? Cuenta en Facebook aquí. Pues, esta esquina no, aquellos de allí no tenéis Facebook. Unos sí. Son tuiteros. O Twitter, 20, Facebook, vale, casi todos, ¿no? Y siguiente pregunta, ¿y qué hacéis en Facebook, Twitter, 20 y tal? Compartir, ¿no? Con vuestros amigos. Bueno, pues al fin, o sea, para que entendáis un poco,
El compartir es compartir, pues eso, igual que compartís fotos, mensajes, documentos, pues en esto es lo mismo, es una filosofía nacida de una comunidad científica, pero que en la realidad es lo que estáis haciendo ya en otros ámbitos. Esa era mi pregunta.